El señor presidente Al-Assad, el discurso de Barack Obama ante la Asamblea General de las Naciones Unidas es igual a todos sus anteriores discursos que están llenos de alegaciones basadas en la falsificación. El señor presidente Al-Assad, América del Sur en general y Venezuela en particular, representan un modelo importante en el camino de la independencia y de la libertad. Lavrov afirma que su homólogo de Estados Unidos, John Kerry, recibió información de afirmar la involucración de la oposición siria en el ataque químico cerca de Damasco. Rouhani hace hincapié en la necesidad de trabajar para poner fin a la guerra en Siria y pide la celebración de una conferencia internacional sobre el desarme nuclear en el mundo. Muy buenas noches, bienvenido al canal Sirio Internacional, con ustedes las noticias en idioma español desde Damasco, Siria. Comenzamos este noticiero con el presidente Bashar al-Assad, que ha recibido una llamada telefónica del presidente Nicolás Maduro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela, en la que expresó la solidaridad del pueblo venezolano y su apoyo a Siria en la guerra que está librando contra el terrorismo. Durante el contacto telefónico, ambos presidentes intercambiaron los puntos de vista sobre los últimos acontecimientos en Siria, donde el presidente Maduro reiteró el apoyo a una solución política a la crisis en Siria y el rechazo de su país a cualquier tipo de intervención externa sobre todas las amenazas de agresión militar contra el pueblo sirio, reafirmando que la firmeza de Siria, pueblo, ejército y Estado están cambiando el mapa del equilibrio global. El presidente Al-Assad agradeció al presidente Maduro y al pueblo venezolano por sus posturas de solidaridad con el pueblo sirio, subrayando de que esta posición refuerza las sólidas relaciones fraternales que unen a los pueblos de los dos países que enfrentan los intentos de dominar la independencia de sus decisiones soberanas. El presidente Bashar al-Assad, que ha tenido una entrevista en el día de hoy, jueves, con Telesur, el canal de América Latina, y ha dicho de que el pueblo sirio cada día que pasa está más aferrado a su país. En la entrevista, el presidente Al-Assad subrayó que el mundo será mejor cuando Estados Unidos dejen de interferir en los asuntos internos de los demás estados, agregando que la mayoría de las declaraciones de los funcionarios estadounidenses no tienen el más mínimo nivel de credibilidad y que la política estadounidense se ha basado siempre en mentiras. Al-Assad declaró que desde el comienzo de la crisis en Siria, la política estadounidense se ha basado en calumnias, agregando que la fuerza de las acusaciones y mentiras incrementaron, contribuyendo a la administración estadounidense directamente en la tergiversación de los hechos, tales como la supuesta utilización de armas químicas el 21 del pasado agosto del año en curso. Al respecto, el mandatario sirio afirmó que la administración estadounidense no ha presentado hasta el momento ninguna prueba que verifique sus acusaciones, lo que significa que todas sus alegaciones son prácticamente falsas y que Washington está engañando al mundo, e inclusive al pueblo estadounidense. Al-Assad agregó que Siria respeta todos los acuerdos suscritos por ella, denunciando que todas las acusaciones dirigidas por Washington son puros disparates y no tienen fundamento alguno o lógica. Sobre la intervención del presidente estadounidense ante la ONU, el presidente Al-Assad declaró que el discurso de Obama fue igual a sus anteriores discursos, los cuales estaban llenos de falsas acusaciones. En primer lugar, las contradicciones que usted ha mencionado están en todos los discursos y en todas las declaraciones de los funcionarios estadounidenses, bien sea el presidente, el secretario de Estado o otros que emiten declaraciones. Por ejemplo, dicen que Siria no posee las posibilidades que podrían preocupar al ejército estadounidense si deciden llevar a cabo una intervención militar o una ofensiva militar. Y al mismo tiempo dicen que Siria amenaza la seguridad nacional de Estados Unidos. Este es solo un ejemplo de los muchos que hay en este marco. En cuanto a la posibilidad de que Estados Unidos lance un ataque contra Siria, si echamos un vistazo a las anteriores guerras y las políticas de Estados Unidos, por lo menos a partir de la primera mitad de los años 50, vemos que es una política que va de una agresión a otra, empezando por Corea, luego Vietnam, Líbano, Somalia, Afganistán y Irak. Esa es la política de Estados Unidos. Eso sin mencionar lo que hizo en Sudamérica, donde instigó a los golpes de Estado y la muerte de millones decenas de gobiernos fueron derrocados a consecuencia de las políticas de Estados Unidos. Esa es la misma política que vemos ahora y la que existe desde hace décadas.
no ha cambiado y no veo ahora una razón primordial para que cambie, por lo menos mediante nuestra apreciación a la situación interna en los Estados Unidos. Eso significa que las posibilidades para una ofensiva siempre estarán presentes, en un momento bajo el pretexto de las armas químicas, en otras veces por pretextos diferentes. Lo importante es que desde hace décadas Estados Unidos está traspasando el Consejo de Seguridad, violando la Carta de la ONU y la soberanía de los estados, violando todos los valores humanos y morales. Quizás debamos poner esa posibilidad en cuenta en cada lugar del mundo. Y es lo que hacemos en Siria. Nos preguntamos si hay una posibilidad de que ocurra una ofensiva. Puede que no la haya en estos momentos, pero nadie sabe a ciencia cierta cuándo esa posibilidad pueda convertirse en realidad. Siempre habrá esa posibilidad y no deberíamos descartarla. Respecto de la parte concerniente a los intereses de Estados Unidos, pienso que lo que ha hecho Estados Unidos a lo largo de las pesadas décadas y sus injerencias contradicen completamente sus intereses. Estados Unidos es una gran potencia, tiene intereses políticas, económicas, militares y otros. Se pueden lograr esos intereses mediante el respeto mutuo, mediante las buenas relaciones, mediante la confianza, la credibilidad y la promoción y divulgación de las ciencias y el conocimiento que tiene, en vez de difundir el terrorismo, la destrucción, el miedo. No hay duda de que en su calidad de gran potencia Estados Unidos tiene intereses en todo el mundo, pero esos intereses deberían partir en primer lugar de la estabilidad en el mundo. No se puede tener ningún tipo de intereses en un lugar inestable donde hay guerras y terrorismo. Sí, tiene intereses, pero sus políticas y todo lo que hace contradice sus intereses y los intereses del pueblo estadounidense. Igualmente, el presidente Al-Assad manifestó que América del Sur en general y Venezuela en particular representan un modelo importante a seguir en el camino hacia la independencia y la libertad deseada por los pueblos para liberarse de la hegemonía occidental, haciendo hincapié en que el presidente venezolano Nicolás Maduro continúa el camino trazado por el difunto presidente Hugo Chávez, quien posee al mismo tiempo la firmeza, el vigor y una visión clara de continuar la marcha de Venezuela hacia la independencia. Nosotros siempre hablamos del tercer mundo, y ustedes y nosotros somos parte de ese mundo, el cual ha pasado por varias fases hasta lograr su independencia. Primero fue la etapa de la salida de las fuerzas extranjeras del país ocupado. La mayoría de los países lograron su independencia. La segunda etapa, que fue la más importante, es la autonomía de la decisión política, económica y militar, que es la soberanía de la decisión nacional. Eso es lo que se ha logrado en América Latina durante las dos últimas décadas e igualmente en Centroamérica. Hubo dos símbolos que representan esa independencia. El presidente Castro, desde hace 5 décadas y hasta el momento, y el presidente Chávez. Cuando recordamos al presidente Chávez, recordamos esa etapa porque el proceso de parto por el que está atravesando nuestra región es similar al que pasó anteriormente América Latina. Cuando lograron la autonomía de su decisión nacional, las cosas en América del Sur e inclusive en Centroamérica son mucho mejor que antes. La estabilidad política empezó a dar sus frutos en la economía, empezó el desarrollo económico, empezaron algunos países a emerger industrialmente, convirtiéndose en las grandes economías mundiales. Esa es una consecuencia natural de la independencia. En la zona árabe no tenemos hasta ahora sino la más mínima autonomía en la decisión nacional, y solo en unos pocos países de manera parcial. El conflicto que se está desarrollando ahora con Occidente tiene que ver con este punto, es decir, en obtener una decisión nacional, en la autonomía de esa decisión. Creo que en Sudamérica en general, en Venezuela con Chávez y anteriormente Cuba con Castro en particular, representa un ejemplo importante para el camino hacia la independencia y la libertad a la que aspiran los pueblos para salir por debajo de la tónica de la hegemonía occidental, la cual ha durado muchas décadas, bien a través de la colonización directa o la indirecta, que aún perdura. Hay muchas cosas similares, el carácter,
las emociones, la calidez que comparten los hijos de un mismo pueblo en vuestra zona, en la nuestra. Existe un contexto histórico parecido. Es previsible que haya también, aparte del presidente Chávez, el presidente Castro, muchos líderes que sigan la misma línea y miran nuestra zona desde la misma perspectiva objetiva. Adoptan la misma trayectoria del presidente Chávez. Deseo recordar especialmente al presidente Maduro, amigo y hermano, a quien conocí a través de varios encuentros cuando visité a Venezuela o cuando vino él a Siria. Nos sentimos muy contentos de que el pueblo venezolano haya elegido a esta persona que represente la misma línea de Chávez. Maduro posee tenacidad, energía y una visión clara de nuestra región. Estoy seguro que continuará el camino hacia la independencia de Venezuela. Todos sabemos que Estados Unidos y algunos países aliados tenían grandes esperanzas de que Venezuela regrese al patio de Estados Unidos una vez desaparecido el presidente Chávez. Con la presencia del presidente Maduro, esas esperanzas no se lograron, se desvanecieron. Pienso que el trayecto de Sudamérica es el mismo que deberían seguir los países árabes si deseamos tener un lugar en el mundo, si deseamos la estabilidad y el desarrollo. El representante permanente de Siria ante las Naciones Unidas, Bashar Jafari, ha dicho de que algunos países han tomado el tema de las armas químicas como eje principal de las reuniones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en lugar de impulsar el proceso político hacia adelante y empujar a las partes a participar en la Conferencia Internacional sobre Siria. Jafari dijo de que estos países deberían presionar a los partidos que rechazan la Conferencia de Ginebra y se niega a participar en sus reuniones. El representante permanente de Siria ante las Naciones Unidas añadió de que algunos países tratan de calumniar el gobierno sirio, centrándose en las armas químicas en vez de impulsar hacia el proceso político y hacia Ginebra II y presionar a los países que financian el terrorismo para que detengan su financiación de los grupos terroristas armados. Por otro lado, Jafari señaló de que la comunidad internacional ha llegado a la convicción de la existencia de terroristas armados de Al-Qaeda, además de los recientes escándalos sobre el yihad sexual que ofendieron a los árabes y al Islam. Por último, Jafari señaló de que algunos países árabes, especialmente los estados del Golfo, trabajan en la manipulación del terrorismo bajo el pretexto de ayudar al pueblo sirio y señaló de que esta manipulación repercutirá en ellos mismos y que pagarán caro el precio por el pago de Estados Unidos en Afganistán. El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, ha afirmado de que ha entregado a su homólogo estadounidense John Kerry información que confirma la involucración de la oposición siria en el ataque químico cerca de Damasco. Lavrov agregó en una entrevista con el diario estadounidense The Washington Post de que los mercenarios y los yihadistas que vienen de muchos países europeos, de Rusia y de Estados Unidos y que combaten en las filas de los grupos terroristas extremistas constituyen una amenaza para todos, incluyendo a su país de origen, porque utilizarán las experiencias adquiridas en Siria contra sus respectivos países. El canciller ruso también precisó de que solo los sirios pueden resolver los problemas de su país y determinar su propio destino, llamando así a acelerar la convocatoria de la Conferencia de Ginebra II y que todos cumplan la Declaración de Ginebra emitida el año pasado, lo que impulsaría el proceso político para resolver la crisis en Siria. El jefe de la diplomacia rusa habló de pruebas muy convincentes de la implicación de la oposición en el ataque químico en Guta el día 21 de agosto pasado y destacó de que dichas pruebas las entregó al secretario de Estado de los Estados Unidos, John Kerry. Por otra parte, el viceministro ruso de Exteriores, Sergei Ryabkov, afirmó de que su país se opone firmemente a los intentos de algunos países de la OTAN de repetir el escenario libio en Siria. Afirmó también de que los grupos de países de la OTAN violan con su actividad los principios establecidos por el Consejo de Seguridad de la ONU y por lo tanto tratan de repetir el escenario libio en Siria, subrayando de que su país se opone firmemente a tales actos en el escenario internacional.
El presidente iraní Hassan Rouhani afirmó los vínculos de relaciones que vinculan a Siria con Irán y señaló de que el pueblo sirio apoya al pueblo iraní en las duras circunstancias, recalcando en la necesidad de trabajar para poner fin a la violencia en Siria, destacando de que todos los países deben jugar un rol para poner término a la guerra en Siria, expresando su preocupación por la agravación de la situación en este país. El presidente iraní llamó a la celebración de una conferencia internacional sobre el desarme nuclear en el mundo. El presidente del Consejo de la Shura, Ali Larijani, pidió a los partidos regionales e internacionales que apoyan el terrorismo en Siria que corrijan sus errores estratégicos y poner fin a su apoyo a los grupos armados terroristas takfiristas que amenazan la seguridad y la estabilidad de la región. Durante una reunión con el doctor Adnan Mahmoud, embajador de Siria en Teherán, Larijani reafirmó la necesidad de poner fin definitivo a las amenazas de agresión y de guerra por parte de los Estados Unidos y Occidente contra Siria y hacer todo lo posible para apoyar a Siria para restaurar la seguridad y la estabilidad. Asimismo, manifestó que la solución política a la crisis se materializa mediante el diálogo nacional global entre los sirios sin condiciones previas y que los sirios deciden su propio futuro sin ninguna interferencia exterior, reiterando el gran apoyo de su país a Siria en diversos ámbitos para consolidar la firmeza de su pueblo frente a la guerra terrorista, señalando que la principal amenaza para la región es la continuación de la entidad sionista. Pasamos para la ciudad de Homs, donde una fuente militar ha dicho de que las Fuerzas Armadas exterminaron a terroristas en diferentes barrios de la ciudad de Homs. La fuente añadió de que destacamentos del ejército destruyeron varios zulos y pertrechos bélicos de los terroristas en Talbise, Al-Gantón, Al-Rastan, Al-Hula, Ad-Dar, Al-Kabira y Al-Samalil, mientras que otros destacamentos infligieron bajas y heridos en las filas de los terroristas en el campo de Palmira. Una mujer iraquí ha perdido la vida y varios han resultado heridos en un ataque mortero este jueves en la ciudad de Damasco contra la sede del consulado de Irak. La fuente consular reveló que el proyectil mortero cayó en la sala de la atención al público en la sede del consulado, causando la muerte de una mujer iraquí y herido a otros 3, además de daños materiales en el edificio. Una fuente oficial informó de que varios terroristas fueron abatidos en Kabul y en Berse. Paralelamente, otros destacamentos del ejército destruyeron en una serie de operativos varios zulos de terroristas y acabaron con un número de ellos en las fincas de las localidades de Hatitat, Al-Turkman y Sheba, además de haber sido eliminados 3 terroristas en la localidad de Al-Rihan y exterminar a otros 3 en el este de Shifoniyes, en la zona de Duma. También las Fuerzas Armadas arrasaron con varios terroristas y le destruyeron armas y municiones en las localidades de Dareya y Al-Maddamie, situadas en Gota Oeste. A todos ellos, un destacamento del ejército dejó muertos y heridos a integrantes de un grupo terrorista en la ciudad de Rancús. Las Fuerzas Armadas llevaron a cabo un operativo en los montes este de Al-Sabadani, en el que arrasaron a un gran número de terroristas del Frente Nusra, entre ellos figura un mercenario de nacionalidad libia. En el campo de Alepo, las Fuerzas Armadas eliminaron a los integrantes de grupos terroristas armados y destruyeron sus ametralladoras pesadas en varios poblados de la provincia. Una fuente militar informó de que fueron eliminados también terroristas y destruidos sus vehículos y armas en varios poblados de esta ciudad. Las Fuerzas Armadas este jueves se enfrentaron a grupos terroristas mientras trataban de infiltrarse en el barrio de Al-Muassafin, en la ciudad de Deir Sol, infligiendo decenas de bajas en sus filas y destruyendo armas y municiones en su poder, según informó una fuente militar. Una fuente militar también informó de que un destacamento del ejército destruyó zulos y concentraciones de terroristas en los barrios de Huayca y de Umal.
A todo ello, destacamentos del ejército consiguieron nuevos avances ante los terroristas en el barrio de Al-Arfi, donde tomó todo control de nuevos edificios después de haber sido eliminados los terroristas que se atrincheraban en los mismos. Por otra parte, un destacamento se encaró a un grupo terrorista al este de Nadi Ashkar, dejando muertos a 8 de sus miembros. Y aquí damos por finalizado el noticiero recordando nuevamente los titulares del día de hoy. El señor presidente Al-Assad, el discurso de Barack Obama ante la Asamblea General de las Naciones Unidas es igual a todos sus anteriores discursos que están llenos de alegaciones basadas en la falsificación. El señor presidente Al-Assad, América del Sur en general y Venezuela en particular, representan un modelo importante en el camino de la independencia y de la libertad. Lavrov afirma que su homólogo de Estados Unidos, John Kerry, recibió información de afirmar la involucración de la oposición siria en el ataque químico cerca de Damasco. Rouhani hace hincapié en la necesidad de trabajar para poner fin a la guerra en Siria y pide la celebración de una conferencia internacional sobre el desarme nuclear en el mundo. Y con este resumen de los titulares damos por finalizado las noticias correspondientes al día de hoy. Que pasen muy buenas noches.